Bueno, muy buenas tardes. Vamos a partir en comité, dado que falta un tercer senador o senadora para que exista quórum oficial, digamos, para abrir la sesión. Entonces, mientras tanto, mientras llega un senador o senadora, vamos a comenzar en comité. Vamos a presentar a nuestros invitados. Bueno, hoy día tenemos como objeto, como único punto en tabla, ¿no? Continuar el estudio del proyecto de ley que modifica la ley número 20.600, que crea los tribunales ambientales en materia de procedencia al recurso de casación en los casos que indica, boletín dice 16.204-12. Y dentro de nuestros invitados está la académica Jimena Insunza, de la Universidad de Chile, también de la Red Plurinacional de Humedales, señor Rodrigo Vallejo y Vicente Verdales, y lo acompaña la señora Lorena Parra, Brian Serrayer y Juan Andrés Cáceres también. Y bueno, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Ariel Espinosa, asesor legislativo, jefe de la división jurídica, asesor legislativo Ignacio Martínez Rodrigo Pérez. Vamos a comenzar inmediatamente, va a ir al grano. Le vamos a dar la palabra a Jimena Insunza, profesora de la Universidad de Chile, para que nos haga su presentación o más bien comentarios sobre el proyecto de ley. Adelante, profesora. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio y para efectos de ser eficientes con el tiempo, quisiera en primer lugar celebrar la presentación de este boletín 16.204-12 en el sentido de que el propósito y el objetivo que busca, ¿no es cierto?, que es regularizar el régimen recursivo de los tribunales ambientales en aquellas competencias que se le han ido adicionando, ¿no es cierto?, a los tribunales ambientales, pero que no se ha regulado el régimen recursivo, esto es, la ley de humedales, por ejemplo, la ley de responsabilidad extendida del productor, o la ley, ¿no es cierto?, que establece los impuestos verdes, no han tenido una regulación respecto del sistema recursivo, y dado que el artículo 26 señala los numerales respecto de las competencias de los tribunales ambientales sobre las cuales procede el recurso de casación, hace que esto sea una norma muy estricta y se ha desenvuelto, ¿no es cierto?, o más bien uno podría decir que el resultado de esto es que han aflorado distintos recursos que no están previstos en nuestro ordenamiento jurídico, como el recurso de queja, cuando no hay ningún otro recurso que se pueda interponer, o en algunos casos... Disculpe que le interrumpa. Tenemos quórum, así que vamos a abrir la sesión formalmente. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Ahí está, no se preocupe. Bienvenido, senador Matías Walker. Ahora sí, profesor, adelante. Muchas gracias. Saludo al senador Walker, a la senadora Allende y al presidente. Y solamente recapitulando, estaba celebrando la idea de este boletín en el sentido de permitir, ¿no es cierto?, la regularización del sistema recursivo de la 20.600, que en su técnica legislativa, ¿no es cierto?, determinó cuáles eran las competencias por las cuales procedía el recurso de casación, y cuando se han ido adicionando competencias, como en la ley de responsabilidad extendida del productor, en la ley de humedales o aquella que establece los impuestos verdes, al no regularse un sistema recursivo, estos han quedado sin métodos, ¿no es cierto?, métodos de revisión jurisdiccionales, y eso ha terminado con un resultado que es la proliferación de recursos que no son los adecuados para el conocimiento de estas materias. Y eso tiene que ver con algo que es sumamente relevante para el derecho ambiental, que es el acceso a la justicia ambiental. Ahora, si quieren la siguiente, el acceso a la justicia ambiental, esto supone, y en ese sentido quisiera decir que yo creo que aquí hay una decisión que ustedes como senadores tienen que tomar, que es una decisión más bien técnico-política. ¿En qué sentido? En que podría prosperar simplemente este artículo 1 único del boletín 16.204 y regularizarse, ¿no es cierto?, y hacer una intervención hace que el recurso de casación sea posible de interponer respecto de todas las materias que sean de conocimiento de los tribunales ambientales, pero también podría uno pensar que el sistema actual del régimen recursivo es un sistema que tiene ciertas y determinadas falencias.
Entonces, por eso digo que es una decisión, no podría decir, ok, se aprueba este artículo único, o podría proponer, que es lo que yo traigo, ¿no es cierto?, que haya una modificación más sustantiva. ¿Y por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la próxima, por favor, la creación de tribunales especializados en nuestro país ha sido una creación completamente inorgánica, ha sido una creación en distintos periodos de tiempo, y como ven ahí, ¿no es cierto?, tenemos de la década del 2000 y los más recientes que son los tribunales ambientales. La siguiente. Y esta creación de judicaturas especializadas no ha tenido coherencia respecto de los sistemas, ¿no es cierto?, y los regímenes recursivos. No se ve mucho, pero lo que quisiera que ustedes se quedaran con la idea es que puede proceder la apelación, puede proceder la casación en el fondo. En algunos casos, como el de libre competencia, y es la propuesta que yo quisiera hacer, hay un recurso de reclamación ante la Corte Suprema. En algunos casos es apelaciones solo ante la Corte de Santiago. Entonces, no hay ninguna coherencia orgánica respecto de los sistemas recursivos en la judicatura especializada. ¿Y eso qué significa o en qué se traduce? Se traduce que a veces conoce la Corte Suprema, a veces conoce una sala en especial de la Corte Suprema, a veces solamente queda en la Corte de Apelaciones. Entonces, no necesariamente tenemos criterios uniformes, no necesariamente tenemos pronunciamientos que sean unificadores de jurisprudencia, más bien podríamos tener a veces criterios contradictorios. Y si ustedes ven, la próxima, por favor, el número de causas que han ingresado a los tribunales ambientales es muy, muy bajo. Y esto uno podría pensar, ¿no es cierto?, hacia atrás, cuando se tramitó en el año 2012, en realidad desde el 2011-2012, la creación de estos 3 tribunales ambientales se estimaba una demanda mucho mayor a la que ha sido realmente. Y si ustedes ven ahí, tenemos en total por los distintos tribunales 819, si ustedes ven, mucho más concentrados en el Tribunal de Santiago, lo que tiene lógica porque fue el primero en partir y el que concentró la competencia territorial de todo el país durante un año en el caso de Valdivia y casi 5 años en el caso de Antofagasta. Pero si ustedes siguen mirando, ¿no es cierto?, igual el Tribunal de Antofagasta tiene muy pocos ingresos. Pero eso también es otro diseño de política pública y quizás para otra discusión. Lo que quisiera relevar es que si usted ve de las sentencias, uno podría tener un aproximado que de los ingresos se han fallado, ¿no es cierto? Hay pronunciamiento de los tribunales ambientales en un 50%, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuál tribunal estamos hablando, donde hay mayor o menor porcentaje, pero en el promedio estamos casi sobre el 50%. Y de ese universo, es decir, de las sentencias que se han pronunciado, aquellas que hayan sido susceptibles de recursos de casación efectivamente, también estamos cerca del 50%. Y por lo tanto hoy día estamos hablando de un universo de 246 recursos, lo que frente a los 20.000, 25.000 recursos de protección que conocen la Corte Suprema anualmente es nada. O sea, es un porcentaje muy, muy menor. Entonces, este boletín o esta moción presentada por los senadores podría representar, ahora sí, la próxima, una oportunidad para corregir las falencias que se están presentando en la actualidad y que tiene que ver con la pregunta de cuál es el mejor régimen recursivo cuando estamos frente a los tribunales especializados. ¿Y cuál es la gravedad de lo que está ocurriendo hoy día en la Corte Suprema? Es que la Corte está interpretando el concepto de sentencia definitiva en materia ambiental de una manera muy sui generis. ¿Y cuál es esta manera? La siguiente, por favor, es, por ejemplo, declarando inadmisible los recursos de casación, ya sea forma o fondo, respecto de las sentencias que los tribunales ambientales dictan, en caso de medidas provisionales, que ustedes sabrán que la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente da la oportunidad de decretar medidas provisionales, en algunos casos sin autorización del Tribunal Ambiental, pero en otros casos requiere de autorización y son más bien intrusivas. Entonces, cuando usted puede reclamarla ante el Tribunal Ambiental, pero no va a poder subir ni ser susceptible de revisión esa sentencia y, por lo tanto, de alguna forma tenemos tribunales que operan en única instancia. Y eso es lo grave del sistema tal como está operando. Lo mismo ocurre para los programas de cumplimiento.
igual situación vemos cuando hay terceros que por ley están obligados a actuar de forma coadyuvante. Entonces, si la parte principal no interpone un recurso de casación y los terceros se sienten afectados y se quiere interponer un recurso de casación, la Corte declara inadmisible porque la parte a que coadyuvó no interpuso ese recurso. Y en el caso de las invalidaciones, también porque lo está considerando como acto trámite. Y yo diría que lo más grave, y aquí no puedo esconder, ¿no es cierto? Por supuesto que yo creo que el derecho administrativo está realmente emparentado con el derecho ambiental, es que en el caso de la Superintendencia del Medio Ambiente y en el caso del Ministerio del Medio Ambiente y Servicio de Evaluación Ambiental, cada vez que el Tribunal Ambiental, ya sea el de Antofagasta, el de Santiago o el de Valdivia, decide que la administración se equivocó y que por lo tanto se tiene que retrotraer el procedimiento administrativo, la Corte Suprema está considerando que esa no es una sentencia definitiva y por lo tanto no tiene forma ni el Servicio de Evaluación Ambiental, ni el Ministerio del Medio Ambiente, ni la Superintendencia de llegar a la Corte Suprema para que sea objeto de revisión el pronunciamiento de los tribunales ambientales. Entonces, en ese sentido, yo sugeriría, y es una propuesta, ¿no es cierto?, a los senadores que, independiente de la tramitación que tenga este proyecto, también pudieran escuchar la opinión del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia del Medio Ambiente, porque ellos realmente quedan en una situación de indefensión bastante grande que se ha manifestado en algunos seminarios en los que yo he tenido la oportunidad de asistir. Y por último, en el caso de humedales, que tiene que ver con los próximos expositores, también se podría decir que, dado que la ley de humedales no previó un sistema recursivo, lo que ha ocurrido es que hoy día se han interpuesto apelaciones, que no sabemos si la Corte de Apelaciones va a decidir que es competente o no, porque todavía está en tabla, no tenemos pronunciamiento. Se han interpuesto quejas, que en algún caso se han declarado inadmisibles, pero en otros casos han sido conocidos el fondo por la Corte Suprema favorablemente para la protección de los humedales, pero que el día de mañana podría ser desfavorable. O sea, el recurso de queja permite, tanto que sea en el fondo la decisión en un sentido u en otro. Y también esto ha hecho, si ustedes se fijan, el artículo 26 establece cuáles son las resoluciones que son susceptibles de recurso de apelación también de manera taxativa. ¿Y eso qué ha significado? Que la Corte de Apelaciones, cuando llegan estos casos en que no están previstos en el artículo 26, inciso primero, también se ha declarado incompetente, porque no está previsto en el artículo 26. Y eso nuevamente ha producido indefensión, porque no queda, ¿no es cierto?, no hay revisión posible por parte de un tribunal de alzada. Entonces, el problema del sistema recursivo va más allá de lo que busca, ¿no es cierto?, este proyecto que tal como yo les decía, me parece sumamente oportuno, pero quizás es una oportunidad para mejorar otros aspectos. Y bueno, y la propuesta que yo traigo, que es muy humilde y lo dejo a su consideración, es que quizás la casación, tanto de forma como de fondo, no es el mejor método para el conocimiento de una Corte Suprema respecto de los pronunciamientos de los tribunales ambientales, y quizás podría ser un recurso, como es el recurso de reclamación respecto del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que también ha tenido problemas, para ser franca, pero que le permite la revisión de los hechos y del derecho a la Corte Suprema, ¿ah?, de manera directa, no de manera que tenga que construir un argumento para poder conocer. Y lo que uno podría decir es que en el fondo lo que conviene ahí es que si vas a crear un recurso de reclamación, tú tienes que establecerle a la Corte Suprema ciertas y determinadas reglas claras respecto de qué es lo que puede revisar, ¿no es cierto?, de cuál es el estándar de revisión, es decir, si estamos hablando de que va a tener que devolver toda la administración y conservar este loop ambiental que hemos visto en muchos casos, o si va a poder tener una sustitución plena. Por supuesto que si ustedes le preguntaran a los tribunales ambientales, le va a decir que no quieren sustitución plena porque el especializado son ellos. Entonces, no es fácil este dilema entre tribunales especializados y tribunales generalistas,
Pero hoy día, finalmente, igual es la Corte Suprema la que termina resolviendo las materias ambientales, a menos que usted decida que son los tribunales ambientales la única instancia para resolver estos problemas. Y ahí hay otro problema que deviene, que es el diseño institucional de los tribunales ambientales, en la medida de que son ministros que duran 6 años, que tienen un mecanismo de nombramiento que ustedes conocen muy bien y es complejo, y así sucesivamente. Entonces, aquí, claro, aquí podríamos estar hablando mucho tiempo, pero yo creo que hay ciertos y determinados lineamientos que son claros, que es los procedimientos administrativos tienen que regirse por el principio de legalidad. Cuando hay vicios de legalidad, esos están, por ejemplo, establecidos de manera taxativa en la ley española. Venía en el proyecto original de la creación de tribunales ambientales. Se podía revocar esa norma para el caso de la Corte Suprema y también determinar qué tipo de sentencias son susceptibles de ese recurso de casación, porque es evidente que hay algunas que no deben llegar al máximo tribunal, pero el criterio que está utilizando hoy día la Corte Suprema claramente atenta, ¿no es cierto?, con el acceso a la justicia ambiental. Quedo a disposición de sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesora Jimena Insunza. En esta oportunidad les vamos, por su presentación, bueno, por las recomendaciones también que nos hace. En esta oportunidad, como la profesora tiene un compromiso, entiendo, en un momento más, podemos recoger inmediatamente las preguntas, comentarios dirigidas a ella, como para poder liberarla, digamos, de la sesión y darle después la palabra, obviamente, a nuestros invitados de la Red Plurinacional de Humedales. Sí, senador Gaona, senadora Isabel Allende. Mis disculpas por no, a lo mejor probablemente lo que yo iba a preguntar ya lo dijo al principio, yo no alcancé a estar, pues estaba recibiendo personas ahí en el segundo piso. No sé si entendí bien, pero lo que también me planteaba la profesora tiene relación con la posibilidad de que los tribunales ambientales sean por sí y ante sí última instancia, ¿no? Quisiera que pudiera ahondar un poquito más sobre ello. Y si fuera así, y también pensando en lo que ha estado ocurriendo con el Servicio de Evaluación Ambiental, ¿qué utilidad tienen hoy día los consejos de ministros y las comisiones regionales de medio ambiente? Porque lo que hemos estado viendo de que cuando normalmente los servicios de evaluación ambiental recomiendan la aprobación, finalmente eso queda sujeto a una decisión de carácter político que hacen los organismos, tanto el Consejo de Ministros como la Comisión Regional de Medio Ambiente, y no necesariamente coincide con la decisión técnica. Por lo tanto, uno podría pensar que no sería tan difícil eliminar el Consejo de Ministros y las Comisiones Regionales de Medio Ambiente y dejar las instancias de servicio de evaluación ambiental como decisión técnica, y de ahí dejar como recurso la posibilidad de ir a los tribunales ambientales. Y evidentemente uno podría tener como instancia final la Corte Suprema, pero ¿cómo poder resolver esta situación de que la Corte Suprema en estricto rigor no es un tribunal especializado en temas ambientales? Por eso, ¿cómo poder compatibilizar eso? Y si puede profundizar en esta idea de que el tribunal ambiental sea incluso recurso de última instancia, con la posibilidad, eso es lo que no logré entender bien, de estos recursos como de casación ante el mismo tribunal ambiental o de reclamación ante el mismo tribunal ambiental. ¿Cómo podría funcionar operativamente ello? Desde su visión, estimada profesora. Senadora Isabel Allende. Yo la verdad que tengo como dudas, presidente, que habíamos dicho sí, y no sé, no me quedó claro en realidad, porque me haya distraído, no se lo adjudico a nuestra expositora, sino que es responsabilidad mía, digamos, pero yo no sé si mantenernos como estamos, que es acotado, o ampliarlo para resolver un tema que hoy día está bastante vago y poco definido. Y tenemos un tema serio en este aspecto, porque en algunos se puede, en otros no se puede. La diferencia entre tribunales especializados, tribunales más generalistas, entonces es bastante más complejo de lo que uno pensaría inicialmente. Y tampoco me queda claro cuándo es un proceso administrativo o es un juicio al final. Entonces creo que eso también como que se confunde. Entonces al final no sé qué es mejor. Si intentar resolver bien junto con el gobierno, el Ministerio del Medio Ambiente, y hacerlo de una manera más amplia y definitiva, porque todo debería tener un cierto recurso de casación, porque es como un principio que uno entiende así, digamos que siempre cualquier fallo deberá tener siempre la posibilidad de una apelación en una instancia superior. Pero al mismo tiempo tenemos estas confusiones que algunos se puede de materia, otras no.
de repente se toma como que es un tema de procedimiento y no necesariamente un juicio. Entonces ha habido como bastante problema en ese sentido. La otra cosa que no deja llamarme la atención es los pocos casos que por un lado llegan y la tardancia que a veces tienen los tribunales ambientales. Yo creo que algo nos está fallando ahí, porque además originalmente la idea, estos 3 eran iniciales, porque después íbamos a ir teniendo tribunales incluso por regiones. Y estamos quedando, es extraño porque tenemos solamente 3, pero francamente uno ve que son pocos los fallos que llegan a los tribunales ambientales. Entonces tampoco me gustaría saber su opinión, ya escapa un poco al proyecto, pero dada la experiencia que tiene nuestra expositora e invitada, si pudiese explayarse un poco el porqué de esto, fuera estas otras dudas que todavía no acabo de elucidar, si hacemos una mesa técnica junto con el gobierno y lo ampliamos y tratamos de resolver las ambigüedades que existen, o nos atenemos a este proyecto y después se verá si en las indicaciones se le va mejorando o ampliando a este proyecto, o bien a través de indicaciones que va a mandar el gobierno frente al Servicio de Evaluación Ambiental, que entiendo que próximamente también vamos a recibir. Entonces ahí hay como también un cierto traslape, o por lo menos se cruzarían. Entonces también es interesante como cuál es la mirada que tiene, si me pudiera explicar mejor, porque la verdad es que este es bastante más complejo de lo que yo pensaba inicialmente. Yo pensaba que era una falencia, que había que arreglarlo rápidamente, y esa era como la idea de un proyecto simple. Pero nos estamos dando cuenta que estamos entrando en arenas que son bastante más difíciles de dilucidar, y por lo mismo una cosa que se puede aprobar en general y otra cosa es ir viendo opiniones. Me parece muy bien invitar a la superintendencia que tengamos una mirada más amplia también de esto, porque no solo es que participen los tribunales ambientales, sino que qué va a pasar con la superintendencia, que al fin y al cabo es nuestra única instancia fiscalizadora. Entonces también es muy importante ver qué es lo que ocurre con eso. Bien, gracias, senadora Allende. Estamos por ahora. Profesora, para devolver las preguntas, comentarios. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Quisiera rescatar la pregunta del senador Gaona, porque yo creo que una cosa que nos pasa sucesivamente en materia ambiental es que todo lo vemos con los anteojos del CIA. Yo le voy a responder su pregunta, pero le quiero decir que lo que yo expuse en un primer lugar tiene que ver con todas las otras competencias que son igualmente importantes de los tribunales ambientales. Yo creo no haber aseverado, pero quizás me expresé mal. Yo creo que transformar a los tribunales ambientales en única instancia luego de un procedimiento administrativo sería un error, dado el diseño institucional de hoy día de los tribunales ambientales. Si estos tribunales fueran parte del Poder Judicial, con carrera judicial, con otro tipo de jueces, uno podría pensar que eso es acertado. ¿Ah? Respecto de la relación que hay de los tribunales ambientales en la evaluación de impacto ambiental, creo que es materia de la propuesta que va a hacer el gobierno, pero si usted me pregunta, yo creo que la eliminación de las COEVAS y del Comité de Ministros puede tener una falencia, que es no tener una vía recursiva administrativa que hace de filtro para los casos que llegan a los tribunales ambientales. La administración, creo yo, tiene derecho a revisar sus propios actos y a decidir que está equivocado. ¿Quién va a hacerlo? Es decir, ¿quién compone? Esa es otra pregunta. Yo creo que debiera ser más técnico, aunque siempre creo que va a estar presente el componente político, porque en mi opinión, las decisiones ambientales siempre van a ser técnico-políticas. Usted donde fije la norma, el parámetro de una norma de emisión, de una norma de calidad, siempre es una decisión político-técnica. ¿Tiene que estar con antecedentes técnicos? Por supuesto. ¿Y eso cómo se transforma en el derecho administrativo y en el derecho ambiental? Con una debida fundamentación. Entonces, si usted me preguntara, yo creo que la pregunta crucial es quién decide. Quién decide a nivel regional y luego quién decide a nivel nacional. Pero creo que la vía recursiva en materia administrativa y ambiental debiera seguir existiendo, porque si no, lo que va a hacer es trasladarle el problema a la jurisdicción, y tal como acaba de decir la señora Allende muy acertadamente, los tiempos hoy día de tramitación entre los tribunales ambientales son mucho más largos de lo esperado. Había un anhelo de una justicia expedita, y hoy día podemos ver que los tiempos de tramitación en las materias más complejas, que son las de evaluación de impacto ambiental, pueden demorar un año y medio en promedio. Ahora, respecto de cómo llegar, respecto de
la tensión tribunales especializados y tribunales generalistas, déjeme decirle que esta es una tensión que existe en todo el mundo donde hay presencia de tribunales especializados. Hay algunos que abogan porque los tribunales especializados tengan un mecanismo de revisión por parte de los generalistas muy acotados. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una deferencia hacia la técnica, hacia la especialización, hacia el conocimiento. Pero hay otros, y yo creo que yo he ido cambiando de opinión, y uno tiene siempre derecho a cambiar de opinión en el sentido de que ven en los tribunales generalistas una mirada de la teoría del derecho y de la justicia más general. Cuando uno se especializa mucho, a veces pierde, ¿no es cierto?, la idea de lo que hay detrás de una acción jurisdiccional. Y creo que los tribunales generalistas, y no me estoy refiriendo a la tercera sala en particular, porque encuentro que la tercera sala muchas veces comete también errores en materia ambiental, sino que me refiero a que aquellos jueces que pueden tener más integrados otros elementos del derecho, quizás pueden ver los casos como cuando uno lo ve desde una panorámica. Y yo creo que en ese sentido la experiencia de libre competencia es comparable con medio ambiente y ha sido una buena es una buena analogía con sus bemoles. O sea, si usted le pregunta a un abogado que se dedica a libre competencia, a decir, mire, hay periodos en que la Corte es muy diferente con el Tribunal de Libre Competencia, hay periodos en que no es tan diferente, hay periodos en que la Corte ha dicho cuando hay precios predatorios, la Corte ha dicho cuando es colusión. Entonces, esa tensión va a existir siempre. En la medida en que usted dé reglas procedimentales y estándar de revisión claro, y pensando en que tiene que ser la única instancia la Suprema y no volver nuevamente hacia abajo, yo creo que es una mejor solución. Y creo que además de la pirámide de nuestra judicatura es consistente. Respecto de lo que usted señala, senadora Allende, es lo que al principio dije. Yo creo que aprobando tal cual está el proyecto es beneficioso. O sea, yo no tengo duda que tal como está es beneficioso. Lo que no podía no relevar frente a la comisión es que el problema va más allá de tener un recurso de casación en todas aquellas materias de competencia de los tribunales ambientales en las que hoy día no hay. Hay un problema más de fondo y, por supuesto, que lo hace más complejo. Y lo hace más complejo porque usted tocó algo que es fundamental. Gran parte de la competencia de los tribunales ambientales tiene que ver con el contencioso administrativo, es decir, con la revisión de lo que hace la administración. Y cuando revisa lo que hace la administración y dice que lo de la administración está bien hecho, bien fundamentado, por regla general siempre va a haber alguien que va a recurrir. ¿Y cómo va a recurrir? A través de casación de forma, casación fondo o ambas casaciones en conjunto, y va a llegar a la Corte Suprema. Eso pasa normalmente con las multas altas de la Superintendencia del Medio Ambiente, pasa cuando los proyectos son rechazados, pero también pasa cuando los proyectos son aprobados, porque aquellos observantes PAC o incluso los terceros absolutos que fueron por invalidación van a también reclamar a la Corte. Entonces la Corte está sucesivamente conociendo porque los tribunales ambientales tienen competencia sobre eso. Entonces si uno pensara está la administración, va a los tribunales ambientales, sobre lo que deciden los tribunales ambientales, sí o sí, en un 50% está llegando en la Corte. Y la Corte está haciendo lo que es correcto cuando uno piensa que la casación es estricta. Está haciendo lo que en el lenguaje bancario se llama florear, ¿no es cierto? Está eligiendo los casos sobre los cuales se pronuncia. Y ahí es donde está uno diría, el peligro del acceso a la justicia ambiental, porque a veces la Corte, y los ejemplos que yo ponía en la presentación, no se está pronunciando sobre la aprobación de un programa de cumplimiento que puede tener falencias. La superintendencia se puede equivocar cuando aprueba un programa de cumplimiento. El servicio de evaluación ambiental se puede equivocar cuando aprueba un proyecto. O al revés. Y por eso es que sugería que invitaran al servicio y a la superintendencia, porque quedan en situaciones de indefensión cuando los tribunales retrotraen. Es decir, le ordenan a la administración volver sobre sus pasos. Y eso puede ser correcto o incorrecto y alguien tiene que revisarlo y no declarar inadmisibles los recursos que se interponen. Ahora, usted me pregunta sobre un tema que es muy discutido en la doctrina y en la jurisprudencia, incluso internacional de los derechos humanos, que es el derecho al recurso.
Se ha entendido que el derecho al recurso existe en materia penal sí o sí. Respecto de las materias civiles hay más discusión, pero yo le diría que en el caso de las materias ambientales, y dado el texto expreso de Escazú, existe derecho al recurso. O sea, no podría haber materias ambientales en las cuales no hubiese derecho al recurso, que es distinto a otras materias civiles. ¿Ah? Y respecto de la tardanza, sí, yo lamento tener que señalar que estoy de acuerdo con usted preguntaba, ¿no es cierto? Pero yo diría sus afirmaciones con signo de pregunta. Y yo creo que, claro, que hay un problema. Ahora, no es adjudicable a los tribunales ambientales como instituciones, yo diría que tiene que ver con el sistema de nombramiento, ¿ah? Que es con el sistema de nombramiento. ¿Ah? O sea, si usted piensa que en promedio aquellas personas, en las que me incluyo, que han sido nombrados como ministras suplentes, están 1,6, 1,9 años siendo ministros titulares, es que hay un problema en el diseño. Y cuando es el único nombramiento donde intervienen los tres poderes del Estado, de manera conjunta y no de manera separada, es que los integrantes de los tribunales ambientales son más importantes que los integrantes de otros órganos jurisdiccionales o de otros cuerpos colegiados. Entonces, claro, a uno le gustaría que se hicieran todas las modificaciones que uno sueña, pero una cosa que probablemente después de lo que va a ser la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, después de la reforma a la superintendencia del medio ambiente, uno podría pensar es que el sistema de nombramiento de los tribunales ambientales es algo que hay que repensar. Eso. Bien, muchas gracias, profesora Jimena Insunza. La liberamos cuando quiera de la sesión. Le agradecemos su presentación y bueno, sus respuestas también, que serán insumos muy importantes para la tramitación en particular. Ahora sí. La sugerencia creo que es bueno invitar de todas maneras a la superintendencia y al servicio de evaluación ambiental. Yo creo que sería interesante escucharlo si le parece a la comisión. Sí. Ya. Está bien. Sí, tenemos a nuestros invitados de la Red Plurinacional de Humedales, Rodrigo Vallejo y Vicente Bardales. Le ofrecemos la palabra. No sé si traen, sí, ¿no? Una presentación. Sí, traen nuestra. ¿Quién va a comenzar? Gracias. Bueno, como integrante de la Red Plurinacional de Humedales, vamos a exponer nuestras consideraciones respecto a este proyecto de ley, lo que implicaría también para los defensores humedalistas. La Red Plurinacional de Humedales es una organización, una coordinación que coordina más de 50 organizaciones humedalistas desde Arica hasta Tierra del Fuego y que hemos trabajado arduamente en la Ley de Humedales Urbanos en su promulgación y también después en su posterior reglamento y también en la fase de su implementación. Celebramos que hace ya 2 meses, fue publicada la última guía de implementación de la Ley de Humedales Urbanos, que es con respecto a los criterios de gobernanza para la elaboración de ordenanzas de humedales para los municipios, y también que el Ministerio del Medio Ambiente haya realizado el decreto para la conformación de los comités regionales de humedales, lo que estaba en deuda. Pero, a pesar de aquello, hoy en la actualidad la Ley de Humedales Urbanos se encuentra en un estado frustrado, se encuentra trabada de cierta forma, no ha logrado realmente el objetivo que en alguna vez se pensó que podría cumplir, ya que hoy en la actualidad existe una amplia dificultad de las declaratorias. El Ministerio del Medio Ambiente no ha declarado humedales desde mayo de este año, luego de que se hayan declarado o haya habido un boom de más de 100 humedales declarados hasta el año pasado. Y esto justamente recae también una dificultad en la delimitación y en la caracterización de los humedales. Hay dificultad para poder entrar a los predios privados. Hay falta de mecanismos ciudadanos para enviar solicitud de declaración de humedal urbano, por lo que uno depende también de la voluntad política de los municipios o también del Ministerio del Medio Ambiente,
También existe un gran atraso en las declaratorias, no se está cumpliendo con los 6 meses señalados en el reglamento de la ley, donde se debería cumplir con la declaratoria. Hay procesos que se han alargado mucho más tiempo, y también la extrema judicialización de los procesos. Muchos humedales han sido judicializados y se han alargado mucho los procesos, que hasta la fecha no vemos la protección concreta de aquellos humedales. También falta de gestión y gobernanza, ya que estamos todavía en la etapa de la judicialización de la declaratoria de humedales urbanos. No se han implementado planes de gestión. Uno de los únicos planes de gestión que está en elaboración en Punta Arenas, que el humedal urbano del Parque María Beetti, es uno de los que va más avanzado. También otros humedales que se encuentran en Valdivia, pero en la mayoría de las regiones no existe planes de gestión respecto a los humedales urbanos. Esto es también porque los terrenos son privados, por lo que muchas veces existe dificultad con los dueños de los predios para poder realizar una coordinación en cuanto a la conservación y protección de aquellos humedales, por lo que también falta inversión, ya que como la mayoría de los terrenos son privados y no son públicos, también hay posibilidad de poder comprar estos predios, pero no se ha visto tampoco algunas voluntades políticas para aquello. Aún no se implementan los comités de humedales, a pesar de que el decreto ya conformó, ¿no es cierto?, legalmente. Aún no se ve la implementación en la práctica. Hay una gran falta de fiscalización por la Superintendencia de Medio Ambiente. A pesar de que hayan humedales declarados, siguen siendo afectados, siguen siendo rellenados, siguen siendo drenados. No se ha visto de forma concreta cómo la ley de humedales urbanos proteja a los humedales. También hay una falta en los instrumentos de implementación. No se ha actualizado ningún plan regulador hasta la fecha para la protección de los humedales urbanos, algo que es una deuda pendiente. No se han fijado los caudales ecológicos mínimos que también señala el reglamento de la ley de humedales urbanos. Y también necesitamos reforma a otros cuerpos legales para la real protección de estos humedales. Hasta la fecha, según la misma página del Ministerio del Medio Ambiente, actualizado el 20 de septiembre del 2023, tenemos 100 humedales urbanos declarados en 15 regiones, lo que alcanza más de 10.866 hectáreas a lo largo de todo el país. Uno de los grandes problemas es el tema de la judicialización, y aquí hay un esquema, una gráfica, de cómo están los estados de judicialización de los humedales, esto en virtud de la información entregada por el Ministerio del Medio Ambiente y también la información que se encuentra disponible en los tribunales ambientales. Tribunales ambientales ha utilizado 3 figuras principales para la sentencia de humedal urbano, que es retrotraer los procesos, donde exige y mandata al Ministerio del Medio Ambiente a retroceder el proceso hasta la etapa señalada por el tribunal para que cumpla con ciertos vicios, mejore ciertos vicios que encontró el tribunal, y reponga las declaratorias de humedales urbanos, por lo que también solicitan, ¿cierto?, dejar esa declaración sin efecto y generar una nueva declaratoria hasta la etapa señalada. También ha utilizado el tema de reducir los polígonos cuando acoge parcialmente algunas reclamaciones. Algunos humedales se han visto afectados con sus polígonos reducidos, y también la anulación, que hay un caso en particular que ha sido el único humedal que ha sido anulado de rajatabla, ¿no es cierto? Todo el proceso fue anulado de su declaratoria. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Quilicura, donde el segundo tribunal ambiental decidió retrotraer el proceso, por lo que la municipalidad en conjunto de organizaciones presentaron un recurso de queja. Nosotros mismos fuimos parte de ese recurso de queja que se presentó ante la Corte Suprema. La Corte Suprema lo declaró inadmisible porque su criterio fue de que el proceso aún no había terminado, ya que como el Tribunal Ambiental decidió retrotraer el proceso, ahora le correspondía a la sede administrativa terminar el proceso y reponer la declaratoria, por lo que la Corte Suprema, al no haberse terminado el conflicto, dijo: yo no me puedo hacer cargo de los recursos de queja, ni de casación, ni del recurso que se presente. También está el otro caso en Quintero, del humedal urbano Los Juanes, donde se presentó un recurso de casación, el que fue rechazado por 2 consideraciones: tanto como no había terminado el proceso, ya que se había decidido retrotraer, y tampoco como estaba señalado en el artículo de la Ley de Tribunales Ambientales que se quiere modificar con este proyecto de ley.
También el caso del estero Logodoy y estero Pejerreyes, donde se presentó recurso de queja, Las Vegas Chivilcán, donde se redujo el polígono, pero no hubo un recurso posterior. Y el caso más crítico realmente es el caso del Mallín Cooptado Lagual, que es el humedal urbano en Puerto Montt, que voy a señalarlo en un momento. Bueno, las reclamaciones han sido principalmente presentadas por inmobiliarias, más del 40% ha sido presentadas por inmobiliarias, más del 25% por otros particulares. Las municipalidades han presentado, en 2 casos, han presentado reclamaciones que fueron acogidas, y vecinos y agrupaciones también. En otros 3 casos también presentaron sus recursos. Hasta la fecha se han presentado 3 recursos de casación que no han sido admitidos por la Corte Suprema, ya que no proceden. Y además han sido presentados 3 recursos de queja, de los cuales 2 han sido rechazados por la Corte Suprema y uno solo está en trámite, que es el caso del Mallín Cooptado Lagual. Bueno, también aquí esto es una urgencia también para solicitarle a los senadores si pueden oficiar al Consejo de Defensa del Estado debido al estado de alerta que está sufriendo el humedal Vasco de Gama en Hualpén, ya que está siendo rellenado al día de hoy, a pesar de ser un sitio prioritario, por lo que a solicitud de una de nuestras compañeras, Luisa Valenzuela, solicita que esto sea oficial al Consejo de Defensa del Estado para que le entreguen respuesta, ya que este humedal está siendo rellenado día a día. Tenemos el caso del humedal de Quilicura, donde el segundo Tribunal Ambiental ordenó retrotraer el proceso, por lo que los invito también a visitar el humedal urbano de Quilicura, que queda aquí ahora a 20 minutos, ya que en Quilicura ahora hay metro. Ordenó retrotraer el proceso el 24 de octubre del 2023, se presentó el recurso de queja, la Corte Suprema lo declaró inadmisible, y la Cámara de Diputados el 7 de junio del 2023 solicitó reponer la declaratoria de forma urgente. Aún no existe respuesta. A pesar de que es uno de los primeros 33 humedales urbanos declarados, aún no tenemos respuesta de su reposición de declaratoria. Esto quiere decir, y también para mostrar un poco, de que la ley de humedal urbano en este momento está estancada. Y también tenemos el polémico caso del Mallín Cooptado Lagual, que podemos señalar que es el único humedal anulado por tribunales ambientales, por el tercer tribunal ambiental, donde anuló la declaratoria el 17 de mayo del 2023, se presentó el recurso de queja y este ha sido el único recurso de queja que ha sido admitido a trámite por la Corte Suprema. Que por lo que tengo entendido, también la Corte Suprema presentó una orden de no innovar y es donde también el único caso donde el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de este recurso de queja, porque en otros casos se hizo parte tanto los municipios o las organizaciones ambientales. Con la venia del presidente, me gustaría en este caso enfatizar que para nosotros como Red Plurinacional y como también varias organizaciones ambientalistas que incluso se dedican al tema de la defensa ambiental, el tema del recurso de casación como tal, tanto en su forma como en el fondo, tenemos que entenderlo como una herramienta más para las organizaciones en la defensa del medio ambiente, así como también se debe entender como parte de los procesos que en este caso se llegan a judicializar. Y en dicho sentido tenemos que hacer la distinción también, porque algo que se conversó es que la distinción entre el recurso, en este caso de queja, con el de casación. Entendiendo que en este caso los recursos de queja vienen no solamente en este caso a que la parte agraviada pueda impugnar y que el Tribunal Superior enmiende la resolución, pero también incluye sanciones disciplinarias porque el fundamento del recurso de queja en este caso es el abuso o falta grave en este caso el ministro o juez que lo pronuncia. Y entendiendo también la gran diferencia en este caso con el recurso de casación en la forma y también en el fondo, las causales son distintas, por lo tanto también permite en este caso a la persona agraviada poder en este caso incentivar una interpretación un poco más amplia y por lo tanto permite a su vez dar a la parte agraviada mayor, por así decirlo, muñeca al momento de judicializarlo, entendiendo que el recurso de casación en la forma es respecto a omisiones dentro del proceso o vicio y en el fondo en este caso una mala interpretación del derecho y que falla en lo sustantivo, en este caso dentro de la sentencia. Es por eso que para nosotros como tal, como red principalmente, el recurso de casación, tanto en forma y fondo, es relevante y lo vemos con buenos ojos en este caso en el proyecto, sin perjuicio de lo que habrá señalado anteriormente la expositora que nos precedió,
pero que de momento lo vemos como una herramienta que es válida y que ojalá en este caso se pueda avanzar en esa tramitación, entendiendo también los casos descritos en este caso por mi compañero Rodrigo Vallejo, dado en este caso que faltan, por así decirlo, a nuestro parecer, reglas claras en cómo se utilizan estos recursos, dado el historial presentado anteriormente. Y creo yo que en ese sentido es importante que esta comisión pueda recoger nuestra experiencia, entendiendo en este caso también los fallos y lo que busca proteger a esta red, que es parte, en este caso, de los ecosistemas que forman parte de nuestra nación y que por lo tanto también son patrimonio de todos los chilenos y chilenas y también otros habitantes que viven en el territorio. Para finalizar con la presentación, les vamos a exponer también los beneficios y riesgos del proyecto en discusión a consideración de los mismos ambientalistas. ¿Qué es lo que puede implicar para los ambientalistas? Sin duda, el proyecto es necesario. Eso tenerlo en claro, porque tanto el acuerdo de Escazú, como señalaba la expositora anterior, ¿cierto?, viene a beneficiar al tema de mayor acceso a la justicia, aunque no lo llamaría de esa forma como mayor acceso a la justicia, porque el mayor acceso a la justicia en Chile también implica recursos económicos. Esto se está ampliando un mayor acceso recursivo, por lo que es un beneficio tener mayor cantidad de recursos a poder presentar. También que la Corte Suprema en un futuro pueda unificar los criterios en cuanto a toda la judicialización que viene de los humedales urbanos, pero también nos trae riesgos a los ambientalistas que estamos constantemente en la lucha y que esto nos toma mucho tiempo y muchos años. En un recurso de casación implica mayor tiempo de judicialización que un recurso de queja. Es un mayor tiempo de tramitación que un recurso de queja, que es más expedito. También los recursos de casación son más caros que los recursos de queja. Para también las organizaciones ambientales, tener que contratar a un abogado para que elabore un recurso de casación cuesta más que un recurso de queja. Y también esto es un arma de doble filo para las organizaciones ambientales, porque los que principalmente acceden a estos recursos son los particulares, son las inmobiliarias, son los que tienen intereses sobre los territorios de los humedales que nosotros pretendemos defender. Entonces, bajo ese sentido, el proyecto de ley sin duda que es necesario, pero también nos trae aquellos riesgos que he señalado. Y agradecer por la invitación. También les dejo a disposición algunas fotos de los humedales que son parte de la Red Plurinacional de Humedales, como el humedal La Señoranza en Laja, el humedal Tunquén, que recientemente fue declarado como santuario de la naturaleza en Algarrobo, humedal del Tancura en Pucón y también el humedal El Culebrón en Coquimbo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Rodrigo Vallejo y Vicente Bardales de la Red Plurinacional de Humedales. También saludar nuevamente a quienes los acompañan, señora Lorena Parra, Brian Sabayer y Juan Andrés Cáceres. Gracias por su presentación. Preguntas, comentarios a nuestros invitados, no sé si hay. Aprovecho mientras que me parece muy bien la sugerencia que hizo la profesora hace un momento, Jimena Insunza, de escuchar, ¿no?, a la directora de la Superintendencia de Medio Ambiente y también al CEIA, ¿no? Sí, Valentina Durán, que hoy día estuvimos también en lo del Parque Las Campanas, por hoy día el Día Nacional del Medio Ambiente y se comienza la implementación del SBAP. Estuvimos ahí en una actividad con la ministra, el presidente. Por tanto, yo propongo, digamos, que no votemos hoy la idea general de legislar, terminemos de escuchar en una próxima sesión a nuestras invitadas y ahí votamos. Y no sé si al tiro el Ministerio de Medio Ambiente, que me habían comentado antes de la sesión, la idea de generar una pequeña mesa de trabajo, pero más bien de corto plazo. Si quiere le doy la palabra, no sé, a Ignacio o cualquiera de Ariel, del equipo legislativo del Ministerio de Medio Ambiente, en el sentido de lo que nos proponen más bien es que la unidad jurídica ayude en la redacción de propuestas, de indicaciones, pero que sean de iniciativa parlamentaria para evitar todo el trámite y la lentitud en el fondo tienen que pasar por CEPRES, el patrocinio en el fondo del Ejecutivo. Entonces, si son de iniciativa parlamentaria,
puede ser más rápido y ampliando obviamente el rango, ¿no?, de aplicación de esta propuesta de ley. Entonces, bueno, dejo la palabra para tanto preguntas, comentarios de nuestros invitados como al Ministerio de Medio Ambiente también. Senador Isabel Allende. Sí, antes que el Ministerio de Medio Ambiente, muy breve. El único caso que ustedes, bueno, primero saludar, por supuesto, agradecer la presentación. El único caso que ustedes mencionaron de nulidad, ¿se puede saber qué razones se esgrimió o cómo se llevó a cabo o por qué? Esa es la primera cosa. Y después, de lo que ustedes exponen, dice, hay una suerte de estancamiento en la aplicación de la ley de humedales urbanos. Y eso, claro, es interesante evaluar. También me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo, porque para nosotros fue un gran paso que pudiésemos tener una ley de humedales urbanos y evitar lo que hasta ahora había sido, con total impunidad, los rellenos que hacen no solo inmobiliarias, hay también otras, digamos, entidades que hacen lo mismo, pero en definitiva se está afectando a los humedales urbanos y el contar con una ley para nosotros fue un gran paso, pero veo que la evaluación de ustedes es como siendo un gran paso, pareciera estar estancada y entre otras cosas estamos en el dilema de los famosos recursos de casación, de queja de casación, en fin, que es lo más expedito o lo que más pueda garantizar, digamos. Pero me dio curiosidad por saber lo de la nulidad. En el caso del humedal Ojos de Mar de San Antonio, que llevamos muchos años peleando este cuento, entiendo que está en una etapa de una suerte de mediación y habría un acuerdo prácticamente, y enhorabuena si es que es así. Eso es algo que llevamos muchos años siguiéndolo, hemos hecho muchas, digamos, seguimiento con la comunidad, porque legítimamente, lógicamente, quieren que eso sea humedal y no lo que pasó inicialmente, que fue el rechazo inicial. Yo entiendo que hoy día hay una apertura y se está llegando a un suerte de acuerdo. Sería bueno si ustedes se explayan, porque vi el titular nomás, pero no pusieron nada al respecto. Bien. En el caso del Sí. humedal Mallín Pero, Captado Agua, un segundito, no sé si senador Gaona tiene más preguntas, comentarios, o tanto a nuestros invitados como al para terminar de recoger y luego le ofrezco la palabra. Entonces, ahora sí nuestro invitado. en el caso del humedal Mallín Captado Lagual, el Tribunal Ambiental encontró un vicio esencial en cuanto al procedimiento administrativo porque unas comunidades solicitaron la ampliación del polígono inicial, original. Entonces el Ministerio de Medio Ambiente consideró esa ampliación del polígono, pero no dio respuesta debida y fundada. Entonces pasó a tomar predios que afectaban intereses inmobiliarios como de la inmobiliaria Pocuro, que fue una de las que presentó la reclamación, y realmente el Tribunal Ambiental dijo, esto no puede ser, porque fue mucha la extensión, o sea, era un polígono 40%, habrán extendido un 60% del polígono sin dar respuesta debida y fundada, por lo que sentenció, ¿no es cierto?, la anulación total del proceso desde la etapa de admisibilidad. Entonces tiene que volverse a reponer todo el proceso, a presentar una nueva ficha de solicitud de declaración, a diferencia de los procesos donde se retrotrajo el proceso. Pero por lo que entiendo, y ahí no sé si alguien del Ministerio podrá apoyar en aquello, que también los fundamentos que dio el Tribunal Ambiental exceden también a la ley de humedales urbanos. O sea, está tocando otros intereses que no son en sí solamente la ley de humedales urbanos. Entonces, eso ha preocupado mucho y creo que por eso también el Consejo de Defensa del Estado, en las conversaciones que hemos logrado tener, presentó el recurso de queja y fue declarado admisible. Perdón, ¿cuál era la segunda pregunta? Ojos de Mar de San Antonio, que entiendo que está en estado de Sí, mediación, de casi acuerdo, no sé. en el caso de Ojos de Mar, también soy parte de ese proceso judicial también en la mediación, en la conciliación, proceso de conciliación. Claro, se llegó finalmente a una conciliación donde el Ministerio del Medio Ambiente se comprometió a la declaración de cierto polígono del humedal, pero hasta el momento está estancada esa declaratoria. No se ha
cumplido el acuerdo que se llegó de declarar el polígono declarado. No sé cuáles serán ahí el proceso administrativo que se tendrá que llevar, pero ese fue el acuerdo final. Y con respecto al estancamiento de la ley de humedales urbanos, faltan otras medidas, falta más bien, más que como tal de la ley de humedales urbanos, falta mucho fiscalización, potenciar a la Superintendencia de Medio Ambiente para hacer cumplir esta ley, y también se necesita el compromiso no solamente del Ministerio del Medio Ambiente, necesitamos también el compromiso con la ley de humedales urbanos tanto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también del Ministerio de Obras Públicas para que se cumpla con aquel, porque tenemos los casos de los caudales ecológicos mínimos, que hasta la fecha no se ha decretado ningún caudal ecológico mínimo en ningún humedal urbano declarado, por lo que da lo mismo si desvían o no los canales en estos momentos, no está llegando nada de agua a los humedales. Lo que hacen las inmobiliarias en estos momentos o los particulares que están interesados en ciertos polígonos declarados, comienzan a desecar los humedales para que no sean declarados. En el caso del humedal de Quilicura, luego de que el humedal fue declarado, lo zanjaron. Le hicieron una zanja al humedal. Ingresamos la denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente hace 2 años. Aún no tenemos respuesta. Entonces, hay una negligencia por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente también. Entendemos que tienen pocos inspectores, pero también deberían dar respuesta. O sea, sí, ya ha pasado mucho tiempo. Sí, solamente agregar algo pequeño respecto principal al tema de los caudales ecológicos mínimos. Ahí la responsabilidad de los organismos, en este caso correspondiente, es muy notoria. O sea, no solamente con el tema, en este caso, de la superintendencia, sino que también con quienes se encargan, en este caso, de vigilar el tema del recurso hídrico. Es relevante por el tema, en este caso, principalmente que nos convoca a los humedales, pero también entendiéndolo desde un punto de entender que es un recurso que es vital, en este caso, para la subsistencia humana, pero también para la labor productiva, en ese sentido. Y también hay derechos que constantemente se ven vulnerados. Hay gente que incluso llega a tener derechos de agua y lamentablemente los organismos encargados de fiscalizar no están a la altura, y eso va vulnerando y transgrediendo no solamente ecosistemas, sino que también en este caso a ciudadanos y ciudadanas dentro del país, donde las instituciones del Estado no le están dando respuesta. Y ahí es también un rol importante que sería bueno quizás ver, no sé si esta sea la instancia, pero al menos de ir potenciando, como mencionó Rodrigo también, estos organismos en sus capacidades fiscalizadoras, ojalá también en la adquisición de mayores recursos económicos, entendiendo que también, por ejemplo, la superintendencia, al menos acá en Santiago, tiene como 2 fiscalizadores, que fue la última información que teníamos nosotros, para ser una región completamente, si no es que en su mayoría industrializada. Se entenderá que con 2 fiscalizadores, claro, no se da abasto, pero también tiene que existir una voluntad de contratar más personal para hacer cumplir la ley, principalmente, en ese sentido. Entonces ahí también hay un tema súper relevante que ojalá también ustedes como senadores puedan tomar nota de eso. Más ahora con la ley de presupuesto. Bien, muchas gracias. Senador Gaona. No hay que tramitar leyes si no vengan con el presupuesto asociado. Aquí estamos acostumbrados a que se hagan leyes sin que el Ejecutivo ponga el presupuesto. Así que eso es voluntarismo y ocurre mucho en este Congreso. Presidente, yo agradezco las presentaciones. Yo tengo 2 temas que son distintos. No sé si habrán terminado ya ellos, sino para que ustedes terminen y concluyan. Brevemente, muchas gracias Sí, por su intermedio, presidente. Hacer 2 precisiones relativas a los casos específicos que se mencionaron. En el caso de Humedal Mayinco, una de las casaciones, o sea, una de las quejas fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado a instancias del Ministerio de Medio Ambiente para lograr que la Corte Suprema revise los criterios que utilizó el Tribunal Ambiental en esa anulación, que nos parece ilegal y arbitraria, y sobre todo por el nivel de fundamentación que tuvo esa sentencia. Eso fue una cosa. Y además está la otra recurso de queja, que luego están las 2 en la Corte Suprema. En el caso de Ojos de Mar, no es que no se haya cumplido la conciliación, sino que ha sido imposible formalizar la conciliación. Hay acuerdo sustancial entre todas las partes respecto de los compromisos mutuos, tanto del Ministerio de Medio Ambiente, la Municipalidad y la empresa portuaria, pero no ha podido ser llevado a un texto todavía porque no se han podido subsanar los requisitos que pide el Consejo Pleno del Consejo de Defensa del Estado para poder aceptarlo. Entonces es una cuestión procesal.
pero el Ministerio en todas las instancias, todas las reuniones y también en las sesiones a las cuales ha convocado el Tribunal Ambiental ha planteado que va a proceder con lo que se planteó relativo a dejar sin efecto la no declaratoria y proceder a su declaración en cualquiera sea la vía que se adopte. Pero eso es materia de ese caso en particular. Dicho eso, en relación a este proyecto de ley, nosotros, muy en síntesis, 4 ideas. Creemos que todas las intervenciones han sido contestes en que la base del proyecto está bastante clara y es un avance significativo, y hay dudas en 3 aspectos que tienen que ver con el hecho de que la Corte Suprema a veces no se pronuncia teniendo recurso, y nosotros consideramos que es interesante avanzar con apoyar el trabajo de los asesores de los senadores en esa línea. Hay otro aspecto que nosotros no tenemos tan claro y que consideramos pertinente escuchar a más actores, que tienen que ver con el alcance de la apelación en las interlocutorias y ante quién, si es ante la Corte de Apelaciones o ante la Corte Suprema. Creemos que es una materia que requiere mucho más debate, es mucho más complicada. Y el cuarto aspecto, que tiene que ver con aspectos que no serían propios o cercanos a esta idea matriz de proyecto de ley, que son la prohibición de reemplazar el contenido discrecional de los actos de la administración y el sistema recursivo del CIA, que tienen lógicas propias y que escapan bastante a este proyecto de ley, y que pueden haber otras instancias, otros momentos para abordarlo. Ahí le doy la palabra a Ignacio, como a la propuesta. Presidente, por su intermedio, saludar al senador Gaona y al presidente también, y a los invitados, por supuesto, expositores, y a la Red Plurinacional de Humedales. Sí, solamente proponer algo que ya estuvimos conversando un poco con el presidente y también con algunos de los asesores que estaban hoy día, de generar algunas reuniones de trabajo, primero para diseñar cuál va a ser el alcance del proyecto, si es que vamos a extender un poco más el alcance en algunos temas que han ido saliendo en la discusión y en las exposiciones de todas las audiencias que hemos tenido, que hay algunas ideas nos parecen muy pertinentes y que lo discutamos con sus asesores. Y lo segundo es que después de que discutamos el alcance, hasta dónde vamos a extender los ámbitos del proyecto, tengamos ya una sesión para redactar estas nuevas propuestas que modifiquen un poco la propuesta original, y estimamos que podemos trabajarlo en 2 semanas. Ahora sería muy pertinente, como lo propuso el presidente y también los senadores, de escuchar con anterioridad a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental y la superintendente de Medio Ambiente. Eso. Bien, muy bien. Muy de acuerdo. La idea entonces sería, mañana no tenemos sesión porque está la ley de presupuesto, se va a presentar la ley de presupuesto en el Senado, una sesión especial. A la misma hora nos topa con la sesión de medio ambiente. Eso es como sesión de sala. El próximo lunes es feriado, entonces tendríamos ya el martes para citar a la directora de la superintendencia y al sistema de evaluación ambiental y votar en esa sesión del martes en general. Y entonces luego yo creo que ya nos queda en el fondo darnos octubre, porque la última es distrital, las 2 o 3 semanas que quedan de octubre para hacer ese trabajo, y ya a la vuelta traer las indicaciones y votar. Sí. El senador Walker escribió que para la próxima sesión se ha invitado también el profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, el señor Javier Vergara. Perfecto. Lo incluimos también para el martes junto con las 2 autoridades de la institucional ambiental. Bien, entonces eso sería como para el trámite de este proyecto. Ahora sí, senador Gaona. Sí, presidente. Un par de cosas. Si votamos en general el próximo, bueno, cuando tengamos la sesión, mi consulta es si definimos votar en general este proyecto, y consulta más para el Ejecutivo, y si finalmente decidimos ir con más cosas de fondo de este proyecto, ¿no nos impide votar, o sea, no nos afecta el votar en general este proyecto en términos de que lo que podamos ir más de fondo se pueda alejar de las ideas matrices? O de repente nos conviene esperar un poquito la votación en general, cosa de tal manera de tomar la decisión primero si nos vamos a ir más a las cosas de fondo o acotarnos solamente a este proyecto que estamos acá discutiendo. Por su intermedio, presidente, hay algunas de las cosas que expertos han planteado que se escapan mucho de las ideas matrices y rogaría gastos, entonces entra dentro del ámbito de, por ejemplo, iniciativa exclusiva del presidente. En cambio, hay otras materias de las que sí se han planteado que son razonables discutir. En algunas nosotros
hemos hecho la lectura de que se puede avanzar fácilmente y otras que requiere una ronda más de escuchar a los expertos, en particular el alcance de las apelaciones, que no está tan claro, hay más dispersión de los expertos. ¿Y la recomendación del Ejecutivo es votar en general o esperar? Sí, de todas maneras. Ya, perfecto. De todas maneras, Ya. votar en Es general. para no después toparnos de que la votación en general los deje amarrados a cierto tipo de cosas. No, la votación en general Ya. habilita todas las conversaciones. Ya, ok. Yo, presidente, quisiera dos temas. Puede que yo esté un poquito perdido y la información ya haya llegado aquí a la Secretaría y probablemente usted la haya mandado a los correos y yo no haya revisado todavía esos correos, pero bueno, igual lo pregunto de todas maneras, así me ahorra toda la revisión de los cientos de correos que tengo y que todos tenemos en realidad. Respecto a dos solicitudes que yo hice para que informar al Ejecutivo, aprovechando que está el Ejecutivo, respecto de la situación del estudio de área marina protegida de Pisagua Viejo. Eso lo solicitamos en una de las sesiones, lo solicité yo personalmente, y porque quería saber en qué está la respuesta a eso. Y también solicité respecto, que incluso tengo entendido que se retiró de Contraloría ese decreto, la declaratoria de Santuario de Naturaleza del río Saso, en la región de la provincia del Limarí, que tuvo una tramitación express. Entonces quisiera saber qué está ocurriendo con ello y quisiera tener un poquito más de antecedentes, porque no desconozco de manera informal me he enterado que el decreto ya estaba listo y entró a la Contraloría y se retiró. Pero quiero saber exactamente los alcances de ese decreto, porque yo, siendo de la región, no he logrado la información de que estamos hablando con ese santuario de la naturaleza ahí en la zona del Limarí, y el otro es el área marina protegida de Pisagua Viejo, que también lo pedimos. Y si por alguna razón no fui lo suficientemente explícito, que es lo más probable, cuando estuvimos en las sesiones seguramente anteriores, poder solicitarlo formalmente, y ahí evidentemente nadie entraría en falta, sino que solo yo. Bien, gracias, senador. Secretario, sí, porque claro, Bueno, si es que el oficio se envió o no. No recuerdo, senador, lo de la declaratoria de Pisagua y lo de Río Saso, para serle bien franca, es primera vez que lo oigo nombrar. Pero en todo caso, lo voy a chequear. Y no sé, si le parece hacer el oficio ahora, ya. Y que no, sí, es muy probable. Porque Y yo quisiera agregar otra solicitud de oficio, que es la que planteó justamente nuestros invitados al Consejo de Defensa del Estado por el humedal de Hualpén, en que la pregunta concreta era, por favor, si nos puede... Sí, sí, ya. ¿Cuál es el plazo para que recaben todos los antecedentes en virtud de que se envíe la solicitud para que se active la denuncia por daño ambiental, donde hay un plazo estimado por la Ley General de Base de Medio Ambiente que se debe cumplir, para ver si ya se cumplió con ese plazo, porque por lo que entiendo ya la denuncia se habrá ingresado como hace 2 o 3 meses atrás? Y es Presidente. al Consejo de Defensa del Estado, con copia al Ministerio también, ¿no? Sí. Solamente ahí agregar que en este caso la persona que es miembro de la red que protege dicho humedal ha denunciado incluso después de esta solicitud al Consejo de Defensa del Estado a fecha posterior repetidas veces actos de, en este caso, incumplimiento de la ley, en el sentido de la misma denuncia. O sea, se sigue rellenando el humedal, se generan vertederos, se afecta la calidad de vida de también los vecinos y las vecinas, y es de forma constante. Entonces, de verdad, hay que, en este caso, por favor, que el Consejo de Defensa del Estado pueda operar de la manera más rápida posible en dicho Y es sentido. un sitio prioritario, ¿no? Sí. El humedal de Sí, Hualpén. efectivamente. Sí, un sitio prioritario. Sí, también yo he estado ahí en terreno conversando con ella, así que me consta por lo menos su testimonio. Bien, estaríamos entonces con eso. Ignacio, sí. Precisión Medio ambiente. para el senador Gaona. Respecto del área marina protegida de Pisagua Viejo, ¿qué es lo que requiere, senador? ¿Más bien antecedentes? Perfecto, no solamente eso. Entonces, lo que estábamos hablando con el jefe de la división jurídica, efectivamente, es que podemos, idealmente se le llega la información en la próxima sesión y podemos conversarlo ahí en la misma sesión, contarle un poco de que está Pisagua Viejo, Santuario de Naturaleza Río Saso, y lo que pasa con el humedal de Hualpén. Así que eso. Perfecto. Sí, nos pueden hacer llegar, digamos, a toda la comisión, además de, obviamente, por el interés de la región, pero a toda la comisión por escrito, los antecedentes, cuando los tengan, se los agradecemos.
Muy bien, pues por haberse cumplido el objeto de esta sesión, le agradecemos a nuestros invitados. Esta sesión se levanta. Muchas gracias.